Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento del día en el que nos estés viendo, en el que nos estés escuchando. Mi nombre es Guillermo Pacheco, soy uno de los psicólogos en Clarian y a mi lado tengo a... la psicóloga Mónica Cano, aquí en Clarian también. Y les damos la bienvenida a este podcast que se llama Conversando con el Elefante de Clarian. Y el día de hoy vamos a tener un tema bien interesante y un elefante bien interesante, el cual es los propósitos que no vas a cumplir este año nuevo. Está cañón porque normalmente te hablan de los propósitos que sí vas a cumplir, los que puedes hacer, te motivan y todas las estrategias exactamente. Sí. Pero ¿y qué pasa cuando hablamos de los que no vas a cumplir, de los que ya sabemos que no van a salir? Exactamente. Wow. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar justamente, por ejemplo, con esta expresión que es súper usual. Nuevo año, nuevo yo. Desde ahí vamos a empezar. ¿Realmente eres un nuevo tú? Y bueno, precisamente eso vamos a responder. Y ahí te voy a preguntar a ti, Guillermo. ¿Cómo te ha ido con tus propósitos del 2021 para 2022? Híjole. Ya empezamos mal. La verdad es que ahí han habido subidas interesantes, también han habido bajones. La verdad es que en ese sentido, por ejemplo, he pensado en el tema de peso, he pensado en el tema de trabajo, he pensado en el tema también material y demás, y en ese sentido hay cosas que en este preciso momento no estoy donde quisiera estar. En algún momento del año efectivamente sí estuve, y ahí por ejemplo hablo específicamente del peso, por ejemplo, en algún momento del año sí estuve en un tema de peso en el que dije sí me gusta, sí me agrada, pero en este preciso momento yo te podría decir la verdad es que no estoy ahí. O sea, cierro el año no en el lugar en el que me gustaría estar en ese sentido. Entonces, ¿qué hacemos ahí también con respecto a si no es prolongado estos hábitos y estas rutinas de año nuevo y estos propósitos, de año nuevo? Sí, no, y ahí sí, pues realmente pues ya viene el Guadalupe Reyes y normalmente viene el Guadalupe Reyes y ya nos damos por vencidos con todos nuestros planes, me incluyo. Y ahí también yo te preguntaría, Mónica, ¿tú cómo vas con tus propósitos de 2022? Honestamente, en mi caso personal, para 2022, ahí sí como que ya traía yo muy consciente este tema precisamente de lo que vamos a hablar ahorita y sí dije 12 jamás en la vida, o sea, me puse, creo que fueron 3 y si no mal estoy también fue el hacer más ejercicio, meditar más y leer más. Y concuerdo contigo, hubo un momento en el año donde me rifé, pero el día de hoy tampoco estoy donde quisiera estar. Entonces digo, ahí sí como vamos a ir viendo justamente si tú te sientes como nosotros también, qué es lo que pasa ahí, qué es lo que ocurre ahí, qué es lo que dice también ahí la psicología con respecto a esto. ¿Es viable que esto se mantenga? ¿Es válido? ¿Se puede lograr los 12 propósitos? ¿No se puede lograr? Justamente muchas de estas cosas ahorita las vamos a ir identificando y vamos a ir viendo si realmente sí se puede. Y sí, y ahí para comenzar precisamente, a ver, si empezamos desde esta perspectiva pues más común, es como nuevo año, nuevo yo, reinvéntate ahora este 2023 y todo, a ver, seamos muy realistas, de que se puede, todo se puede. Justo le comentaba a un paciente, ¿no? O sea, sí, si yo digo de aquí a 2 meses me voy a poner super fit, que pues como pudieron escuchar, no hago mucho ejercicio y voy a hacer así el ejercicio en mi vida, pues de que puedo, pero la pregunta es, ¿a qué costo? Entonces, este costo es el que también tenemos que tomar en cuenta. El lograr todos estos 12 propósitos de año nuevo, pues sí, son viables, pero insisto, tenemos que ser muy realistas de también qué vaya surgiendo también a la par, si no lo sé, el tema laboral, si me enfermo, si surge algo, pues
obviamente pues no va a poder cumplir estos dos propósitos. Y que normalmente, perdona y si te interrumpo, que normalmente no tenemos en mente todos estos temas, todos estos obstáculos y todas estas situaciones extraordinarias que van a ir ocurriendo con respecto al año, porque siempre decimos, bueno, es que voy a lograr una meta de peso, una meta de trabajo, una meta de lo que tú me digas, sí, pero no tienes en cuenta si el día de mañana va a ocurrir algo que te va a desestabilizar completamente en las siguientes semanas, en los siguientes meses. Claro, y eso es algo súper importante. ¿Y cuál es el principal problema? De que normalmente estos propósitos que nos establecemos suelen ser muy poco realistas, muy, muy exigentes. Entonces ahí se vuelve un círculo vicioso. ¿A qué me refiero? Quiero lograr algo, no lo hago, me siento mal, entonces ya para qué lo hago y me sigo sintiendo mal y se vuelve un círculo vicioso y vicioso y vicioso de donde no salimos y nada más genera malestar. En el podcast anterior mencionábamos precisamente de que cuando hacemos el recuento de el año precisamente, ahí es donde pues viene no cumplí mis propósitos. Nos damos cuenta de que tal vez el año no estuvo tan chido, no estuvo tan bien, tuvimos algunas complicaciones, tuvimos dificultades y que estas mismas dificultades pues te impiden llevar a cabo tus propósitos. A lo mejor decías, yo lo que voy a hacer a partir de 2022, en este año que pasó, es levantarme todos los días a las 5 de la mañana a correr. Y a lo mejor lo hiciste inicialmente, pero ocurrió alguna situación en específico que te impidió continuar con esta dinámica y entonces ¡pum! Se empezó a perder, se perdió y se fue. Y se fue. Exactamente. Y entonces comenzamos con la culpa. Exacto. Porque sí pude, porque ahora no. Entonces ya no nada más estoy en el punto en el cual no hacía o no hago el hábito o el propósito, sino ahora incluso estoy peor porque ahora estoy con la culpa de lo que lo logré y lo perdí. Exacto. Y bueno, también ahí sí un poco de esto, con esto de la culpa y demás, un punto muy importante, porque bueno, no sé ustedes, ahí sí yo voy a hablar de mí, pero a la hora de las uvas era como de, ¿qué se me viene a la mente? Y es un momento estresante, porque y ahora qué digo, o sea, nunca estoy pensando en esto y ahora tengo las 12 uvas aquí y ahora qué digo. Sí, como también hay gente que se sienta y replantea muy bien qué es lo que quiere hacer, pero bueno, ahí sí yo plantearía muy bien más que el establecer propósitos porque establecer y que porque es la tradición, yo preguntaría ¿para qué? En mi caso particular, ¿no? ¿Para qué quiero leer más? Pues porque me gusta, porque soy psicóloga, porque tengo que leer y tengo que mantenerme informada, ¿no? ¿Por qué quieres bajar de peso, Guillermo? Pues porque salud, ¿no? O porque mi ropa. Claro. Entonces, ojo, porque luego ahí pasa algo. Nos establecemos propósitos, insisto, muy poco realistas, pero donde también carecemos de la motivación necesaria para ello. Hay una frase de un libro que me gusta mucho, no es qué quieres lograr, sino qué dolor estás dispuesto a sufrir, porque si es como quiero ser fit, sí, pero ¿estás dispuesto a hacer dieta? ¿Estás dispuesto a pasar la hora y media en el gym que necesitas? ¿Estás dispuesto a ir todos los días, a levantarte más temprano? Entonces ya no es tanto el qué quiero lograr, sino cómo y para qué quiero hacerlo. Yo aquí a mis pacientes, por ejemplo, algo que les menciono con respecto a este tema que dices, es una expresión que es piensa en negativo. Digo, yo sé, no suena tan bien, pero me explico. Piensa en negativo. Es decir, en todas las cosas que no son agradables para ti, que no te gustaría pasar, pero que vas a tener que vivir para poder llevar a cabo esa rutina, ese hábito o ese beneficio que te va a traer. Por ejemplo, yo pongo el ejemplo de los jugadores de élite de cualquier deporte que me digas, y esos jugadores, por ejemplo, algo que tienen que hacer es dejar de ir a fiestas, dejar de desvelarse, dejar de vivir ciertas circunstancias que nosotros tal vez viviríamos en cualquier otra situación, y que estas personas tienen que pensar en qué situación negativa, por así decirlo, a qué situaciones negativas van a tener que enfrentarse para entonces lograr esa gloria, por así decirlo, y todos nosotros comenzamos a ver a estos deportistas y es que es súper bueno y lo máximo y tiene la mejor vida del mundo y demás, sí, pero qué pesares y qué desgracias y qué cosas
tuvo esa persona que vivir, que experimentar, para entonces, pues, poder estar en esa cima que nosotros le decimos que está. Exactamente. Y ahí sí, también vamos a hablar un poquito de qué es lo más cotidiano, porque si me preguntas también, en lo personal, el hacer más ejercicio, creo que eso ha sido una constante en los últimos 5 años. Ok. Entonces, ¿cuáles son los propósitos que más comúnmente vemos? El bajar de peso. Ejercicio o bajar de peso, van muy de la mano los dos. Exactamente. El a lo mejor estudiar más, trabajar más, ganar más dinero, el dejar de fumar, ahí sí. El dejar de tomar, el dejar de fumar. En general lo que se le llama como los vicios, son de lo más común. Claro. También este tema de comenzar a ver más a la familia, comenzar a ver más a los amigos, también es uno de los propósitos que muchas veces se establece y que pocas veces se llega a realizar, porque, digo, ahí spoiler alert, porque tiene mucho que ver con cosas que no están dentro de nuestro control. Exactamente. Y ahí también, ok, va, son los más comunes, pero la pregunta del millón, va, todos nos hemos comido las uvas y demás, pero ¿de dónde viene esta tradición? Y ahí, para que se den una idea, esto viene desde Babilonia, no me pregunten de qué año, pero ya se pueden imaginar. Okay. Pero donde básicamente las personas le hacían promesas a los dioses a cambio de un favor. Entonces es ahí donde se comprometían a hacer algo. Y pues bueno, esta tradición, conforme fue pasando el tiempo, evidentemente, pues se desplazó al año nuevo, donde, bueno, ¿cuáles son las promesas que voy a hacer este año para que los dioses me recompensen? Obviamente me parece que ahorita me atrevo a asumir de que ya no le estamos prometiendo a los dioses, sino a nosotros mismos, el qué voy a hacer este año diferente para mí, para mi bienestar. Pero que también estamos buscando, ahí sí, a lo mejor no se lo estamos haciendo a los dioses, o a alguien más, sino lo estamos haciendo a nosotros mismos, pero también estamos buscando una recompensa. O sea, al final del día, el propósito es parte de buscar algo, de lograr algo y de obtener una recompensa a partir de ello. Porque muchas veces algo que nosotros establecemos es este tema como de, ok, ¿para qué quiero hacer, como dices, para qué quiero hacer más ejercicio? ¿Para qué quiero leer más? ¿Qué recompensa estoy buscando a través de ello? Entonces, claro. Y es ahí donde muchas veces viene el punto. ¿Realmente te estás estableciendo un propósito o estás buscando establecer un hábito? Que digo, ese ahorita es un tema que vamos a ir tocando más en un ratito, pero también tenemos que empezar a plantear esos puntos. Exactamente. Y ahí sí, antes de pasar, porque aquí vamos a dar un giro importante. ¿En qué sentido? Los propósitos básicamente es igual a hábitos. Pero es aquí donde sí quiero comentar un poquito de estadísticas al respecto. Esto que te mencionaba de hacer la lista de los propósitos, pues bueno, 45% de las personas hace su lista, el 17% lo hace a veces, el 38% nunca lo hace. Claro. Los propósitos suelen ser, el 47% de ellos suelen ser de autosuperación, el 38% van relacionados con el peso corporal, 34% con asuntos financieros y 31% sobre un cambio de relaciones personales. Y creo que el dato que más nos interesa, y ahorita vamos a explicar por qué tan baja esta cifra, el 25% no logran sus propósitos ni siquiera durante la primera semana de enero. O sea, entonces, ¿qué? ¿Ya se fregó todo este asunto de los propósitos? ¿Realmente fue un propósito o realmente fue por el momento, el calor del momento? El calor del momento, ya no lo vuelvo a hacer y ahí estamos otra vez, ¿no? El 77% renuncia después de la primera semana, el 40% renuncia luego de 6 meses y solo el 8% cumple durante todo el año. Entonces, es ahí donde, viendo ya estas estadísticas un poco, es donde realmente yo sí preguntaría, ¿los estamos planteando de la forma adecuada? No lo sé. Y es ahí donde, por eso, lo que les mencionaba hace un momento, propósitos igual a hábitos. Claro. Entonces, ojo, porque, bueno, tomando en cuenta estas estadísticas, la gran mayoría de ellos van encaminados hacia hábitos o, como decía mi colega, hacia vicios. Entonces, quitarnos esto de la noche a la mañana no es sencillo. Y entonces por eso se ve tan lejano. Por eso nada más el 8% lo cumple durante el año, porque al final del día es una cifra diminuta y es una cifra en la cual no cualquiera entra en este club.
Y ojo, también viene un punto. No cualquiera entre en este club porque también es donde nosotros tenemos que ir identificando que propósito es igual a meta. Y cuando tú tienes una meta también tienes que establecerle pasos. Y si no le estableces pasos y nada más quieres que salga que tu paso 1 sea tu meta, no se va a lograr generalmente. Exactamente. Y eso es un punto importantísimo porque si a una meta no le estableces pasos, difícilmente vamos a llegar a ella. Sí, algo que yo siempre le planteo a los pacientes, por ejemplo, cuando me dicen, ¿no? Es que quiero hacer tal cosa y si les pregunto, ok, pero ¿para qué lo quieres hacer? Y no me saben responder. Y a ver, yo se los planteo de la siguiente manera, ¿no? Es como si fuéramos a la deriva y tuviéramos un faro y este faro pues nos va a iluminar y nos va a guiar en el camino. Pero si este faro no es lo suficientemente fuerte, nos vamos a perder en el camino porque no nos va a iluminar y no nos va a guiar hacia ello. Y esto pasa muchas de las veces cuando nos imponemos faros o nos ponemos faros que no tienen el sentido o la fuerza suficiente para guiarnos. Entonces, por eso tan importante el tener una meta. Y ahí sí yo les planteo lo primero, ¿para qué? Sí, vale la pena ahí sí meternos un poquito a la estadística de este 45% que sí hace su lista. Entonces, ahí sí para que los planteemos y que porque luego, si no, entra la frustración de, chin, no logré nada este año, no cambié nada y me siento desesperanzado y quizá un poco deprimido porque nuevamente no lo logré. Dijiste la pregunta, ¿para qué quieres hacer los propósitos? Y yo preguntaría también, ¿desde dónde estás planteándote estos propósitos? Existe algo que se le llama el locus de control. El locus de control que puede ser externo, que puede ser interno. Muchas veces el locus de control externo son cosas externas que nos motivan a nosotros a hacer ciertas dinámicas o a tener ciertas actitudes. El dinero es algo que nos motiva a nosotros, que es un locus de control externo. Es decir, nosotros nos movemos a través de lo que es el dinero. No hay dinero, no me muevo. Pero en este caso los propósitos o metas tienen que ir trabajándose a través de algo que es un locus de control interno, es decir, ¿desde dónde lo estoy haciendo? ¿Desde mí o desde lo que los demás quieren de mí? Si yo quiero bajar de peso, ¿por qué? Es porque a mí me interesa sentirme bien, a mí me interesa verme de cierta manera o para que los demás me elogien. Entonces, en este sentido, por ejemplo, con el tema del peso, muchas veces algo que ocurre es este tema de como nadie me está elogiando, como nadie me dice, como nadie me motiva, entonces se pierde. Claro. Mi locus de control es demasiado tirado hacia lo externo, hacia los demás. Entonces, como no hay nadie que me motive, ni hay nadie que me mueva y no hay ningún instructor ni un nada que me esté como diciendo, órale, córrele, muévele y hazle, entonces yo lo dejo de hacer. ¿Por qué? Porque realmente mi voluntad no llega hacia allá. Entonces, hay muchas veces algo que yo señalaría es desde dónde quieres trabajar estas metas. ¿Por qué? Porque entonces tú también tienes que ir identificando, por ejemplo, con lo del peso. Si tu locus de control está muy externo, está muy desde los demás, yo quiero que los demás me vean de esta manera, yo quiero que llegar a una fiesta y que todo el mundo diga, wow, ¿qué onda con este cuate? Ok, sale. Entonces, puedes trabajarlo desde ahí. Pero también tienes que tomar en cuenta que vas a necesitar a un entrenador o a un extra que esté ahí atrás de ti entonces, porque lo estás haciendo desde un locus de control externo. Completamente. Y aquí igual con esto que mencionas de locus de control, pues tenemos que tomar en cuenta primero, o sea, desde dónde, justo como lo mencionaba el psicólogo, ya el para qué, pero también tenemos que tomar en cuenta que estos son hábitos. Entonces, establecer hábitos es verdaderamente difícil por muchos motivos. Algo que yo sí les quiero comentar y bueno, más bien compartir y lo que les digo a los pacientes y sobre todo conforme vamos estableciendo ciertas metas en la terapia, es como, es que quiero cambiar mi vida y es como, no, aguántate, espera, escoge uno, escoge dos, pero no más. Y ahí les va. ¿Por qué? Porque biológicamente, ¿qué es un hábito? Un hábito van a ser diferentes conexiones neuronales que ya tenemos súper fortalecidas y que se activan ya en automático y ni cuenta nos damos, ¿no? Por ejemplo, para aquellos que ya hacen ejercicio, pues ya ni lo piensan y cuando se dan cuenta ya están yendo al gym. ¿Por qué? Porque ya está mentalmente establecido este patrón neuronal, entonces pues ya, ahora sí que no lo tienen que pensar. Claro. Y esa es la meta, ¿no?
comer más sano, como la hamburguesa o me como la ensalada. Bueno, ya en automático la ensalada y en otro momento pues la hamburguesa. Pero es que me muero de antojo y no puedo. Ah, bueno, ahí es donde precisamente hay que trabajarlo. Entonces, para que vayan viendo, porque no es nada más decirlo. Estamos hablando de hacer un cambio a nivel cerebral también. Está esta expresión que es decrétalo, y muchas veces no se trata nada más de decrétalo. O sea, la verdad es que decretar en este tipo de situaciones no nos sirve de mucho si no tenemos acciones dirigidas, acciones orientadas hacia eso que estamos decretando. Entonces, ese es un punto súper, súper importante, porque ahí es donde yo normalmente lo voy mencionando, y es decretar no nos sirve en estos casos. No. O por lo menos, decretar no nos sirve solo. Necesitamos, aparte de decretar, comenzar a trabajar con acciones específicas que nos lleven hacia allá. ¿Por qué? Porque también un poquito decretar es como de, si soy súper optimista, pues lo voy a lograr. O sea, nada más es echarle ganas. Piensa bonito. Piensa bonito, me encanta. Es como que el top de las cosas que no se deben de hacer. Pero bueno, es ahí donde precisamente hay que planearlo, hay que tener un plan. Claro. Aquí les vamos a dar varios tips al respecto, pero digo, donde no es nada más lo decreto y pienso bonito, porque si no también caemos en este falso optimismo. Lo voy a lograr, pero lo que les mencionaba, si no tengo claro este faro, pues ¿qué tan fácil va a ser? Sí, si no supuesto. Tengo claro cómo lo voy a hacer, pues a lo mejor me pierdo en el camino. Y que ahí, por ejemplo, regresando a desde dónde lo estás haciendo, esta expresión que mencionaba al inicio del podcast, nuevo año, nuevo yo, la pregunta es, ¿qué tan mal estaba tu viejo yo? Claro. O sea, realmente, ¿por qué quieres cambiarte totalmente? Porque muchas veces decimos, es que tengo que tener 12 propósitos nuevos y tengo que cambiar totalmente mi vida y tengo que cambiar todos mis hábitos de vida. ¿Por qué? ¿Por qué estabas tan mal? O sea, ¿realmente estabas tan mal? Sí, esta es una pregunta que luego le hago mucho a mis pacientes, ¿no? Y es que quiero cambiar tal cosa y ¿por? O ¿para qué? Ajá, ¿para qué o qué, no? Entonces, y ahí es donde se quedan de, pues es que es lo correcto. A ver, esto lo hemos abordado mucho ya ¿Según quién? Ajá, según quién, lo hemos abordado mucho en podcasts pasados, sí. Pero ¿y qué tiene de malo? ¿Y qué tiene de malo si no me gusta hacer ejercicio? Ah, bueno, es que es un tema de salud. Ah, bueno, pero ya tienes un faro, ya tienes un motivo. Claro. Pero, ok, no me gusta leer tanto. ¿Y? Es que debería, porque los demás lo hacen. ¿Y? Pero si a ti no te gusta, ¿por qué forzarte? Porque sí, ahí es donde, nuevamente, para que vayan viendo lo intrincado que está todo con todo, no tenemos un faro. Y este faro se cae o no me ilumina lo suficiente y pues no lo termino haciendo. Entonces ahí es donde se vuelve bastante compleja la situación. Desde el tema de locus de control no tenemos algo interno que nos motive. Si, por ejemplo, no nos pagan para hacerlo, no nos están recompensando de alguna forma para hacerlo, esto se va a caer, este faro que mencionas se va a caer. ¿Por qué? Porque yo no tengo la suficiente fuerza o tengo la suficiente voluntad para mantener y sostener este faro, para repararlo, para orientar hacia dónde está alumbrando este faro. No estoy yo encargado de ello, estoy esperando que alguien más se encargue de ello. Y aquí sí, ojo, nadie más va a venir a reparar tu faro. Completamente. Nadie más va a venir a estar pendiente de tu faro. Aquí eres tú quien tiene que estar pendiente de tus propios faros. Y ojo, ese es un punto bien, bien importante, porque tus faros tienen que irse puliendo y tienen que irse constantemente trabajándose, porque si no se van quedando atrás y efectivamente se convierten en propósitos que a lo mejor tenías hace 2, 3, 4 años y que todavía los mantienes y dices, ¿y para qué los sigo manteniendo? Tal vez hace 2, 3, 4 años eran cosas importantes para mí. Tenían sentido, exactamente. Y ahorita me voy dando cuenta de que la neta no tiene ningún sentido para mí estar pensando en eso y estar buscando eso. Sí, entonces, completamente. Ese es un punto súper importante aquí. Y otra cosa también que vale la pena tomar en cuenta es que precisamente, me atrevo a decir, y no tengo el dato, pero los propósitos están pensados también 12 meses, 12 propósitos. Entonces, en teoría, debería de ser un propósito por mes. Casi. Sin embargo, y ahí les va otro dato curioso. ¿Por qué? Porque es muy común que escuchemos, o seguramente han escuchado, es que en 21 días se establece un hábito.
Pregunta, en 21 días un mes para ajá, establecer un hábito. Ya, y ya me pasé, porque a los 21 días debería yo de lograrlo. Exactamente. Pregunta, ¿has logrado establecer hábitos en 21 días? La verdad es que nunca le he puesto tanta atención, pero honestamente no recuerdo que realmente en un mes yo ya haya dicho, establecí un hábito que hasta la fecha ya se mantiene. La verdad es que no. Y ahí sí, ahí les va el dato curioso precisamente. ¿De dónde vienen los famosos 21 días? Esto surgió por un cirujano plástico conocido como Maxwell Waltz, donde él se dio cuenta de que con las cirugías que él realizaba, precisamente sus pacientes se adaptaban a los cambios en un promedio de 21 días. Entonces, de ahí fue donde salió este famoso 21 días. Sin embargo, ¿qué tan real es? Pues bastante irreal. Claro. Y para desechar un poquito esta idea de los 21 días, y peor aún para nosotros, luego también hemos escuchado muy probablemente los 66 días. En 66 días estableces un hábito. Ok. Sin embargo, ¿de dónde salió este número? Ahí sí me di a la tarea de investigar y resulta precisamente que hay una investigación hecha por Philippa Lally, les debo el año, pero donde ella precisamente en un grupo bastante grande de personas hizo el seguimiento de cuánto tardaban estas personas en establecer hábitos. ¿Qué fue lo que pasó? Que se topó con un promedio de cuánto tardaban las personas, bueno, que iban desde los 18 días para establecer un hábito, esto va muy cercano a los 21, pero hasta 254 días. ¿Y cuánto creen que es el promedio? 66. Claro. Entonces, de ahí viene el famoso 66 días para establecer un hábito. Sin embargo, lo que concluyó precisamente este estudio, muy mal interpretado, me atrevo a decir ya por los medios y demás, de que necesitamos 66 días, cuando en realidad ya concluyó, es que esto pues es único. Súper variable. Súper variable, sí, y tenemos una diferencia de 18 a 254 días, pues no. Entonces ahí es donde también ustedes tienen que ir identificando y darse sus tiempos. Ok, habrá quienes en 18 días, 21 días logren establecer un hábito. Habrá gente que de un día para otro dice, pues dejo de fumar y ya. Claro. Pero ahí también tenemos que tomar en cuenta qué procesos internos o qué tan difícil es para la persona establecer nuevos hábitos y acostumbrarnos. Sí, por supuesto, ¿no? Y esto es algo muy personal, perdón. Sí, no, totalmente. Y es súper, súper personal porque aparte de todo, si bien nosotros tenemos hábitos o propósitos en común, cada quien tiene sus propias temporalidades, sus propias motivaciones y sus propias razones para tener estos propósitos. Entonces, creo que ese es el punto también importante a tomar en cuenta. Por ejemplo, algo que se menciona mucho también desde la psicología y es cada paciente es diferente, cada consulta es diferente, cada situación es diferente. Aquí con el tema de propósitos es lo mismo. Cada propósito es diferente. Si bien son temas en común de el peso, de la lectura, del crecimiento personal, de temas materiales y financieros. Cada quien tiene sus propias razones y sus propias motivaciones y quiere lograrlo de su propia manera. Entonces, creo que eso también es un punto muy importante aquí que también muchas veces no tomamos en cuenta, no ponemos como en esa balanza y no ponemos a filtrar este tipo de información. Decimos, como él lo logró, como ella lo logró, yo también puedo. No necesariamente. Aquí, por ejemplo, algo que mencionaba, y ahí sí, tal vez no va a sonar tan bonito, pero no todas las historias son dignas de película. Exactamente. No todas las historias van a salir como de película y nuestra historia no necesariamente tiene que ser de película. A lo mejor para mí el hábito es ir 2 a 3 veces a correr a la semana, perdón. No. ¿Sí? Eso tal vez no es digno de película, pero eso ya es suficiente para mí. Claro. Eso es para mi vida. Y ahí es donde esto que mencionas me viene a la mente, por ejemplo, todos estos libros, ¿no? De el club de las 5 de la mañana, ¿no? Y me ha tocado verlo con mis pacientes es que me estoy despertando a las 5 de la mañana y por esto y por esto y por esto y yo, pero estoy acabando súper agotada y me siento fatal y yo, ¿y para qué?
O sea, tu trabajo te beneficia levantarte a las 5 de la mañana si estás haciendo ejercicio, o sea. Es como esos papás que te dicen, tienes que levantarte a las 5 de la mañana, se levanta tu papá a las 5 de la mañana, Ajá. pero a las 4 de la tarde Dormido. se está echando su siesta porque se levantó a las 5 de la mañana y ya no le rinde, ya no rinde para el resto del día. Es como, ok, ¿de qué te sirve levantarte a las 5 de la mañana si el resto del día vas a estar todo cansado? A lo mejor te puedes levantar a las 7 y el resto del día lo vas a poder aprovechar un montón. Entonces, ojo, para las metas ajenas no tienen por qué ser metas tuyas. Exactamente. Y digo, habrá para quienes, por supuesto, todo esto sea muy funcional, pero ahí sí tenemos que reconocer, insisto, esta individualidad. Por algo también, y la psicoterapia es tan complicada porque yo no puedo unificar una forma de terapia y una sesión a todos mis pacientes. Por eso va a ser completamente distinto, aunque quizá el tema sea el mismo. Claro. Entonces ahí es donde tienen que empezar a diferenciarse ustedes y establecerse lo primero, y esto va a ser lo más importante, estándares alcanzables, Claro. que sean objetivamente alcanzables. Que digas, yo puedo lograrlo, realmente puedo lograrlo. Voy a ir al gimnasio todos los días, sí, pero mi ritmo de vida pues es caótico. Entonces, ¿vas a poder ir al gimnasio todos los días? ¿Por qué establecerte una meta? Es que hay gente que lo hace, no necesariamente. Porque el gimnasio. ¿Por qué el gimnasio? ¿Por qué no a lo mejor una clase, otro deporte? O en casa. O en casa incluso. Hay gente a la que le funciona muy bien, hay gente a la que no, pero primero, metas objetivas y alcanzables para ustedes. Ahí sí, porque luego nos ponemos una vara de 2 metros y pues, bueno, yo mido unos 60, ¿no? O sea, a lo mejor y con el brazo no estirado y parado, pues llego a los alcanzarlo. 2 metros, pero tarde o temprano me voy a cansar de tener el brazo extendido. Claro. Entonces, es ahí donde sí tenemos que ser muy cautelosos con este tema. Y sobre todo ahí, una frase que yo siempre utilizo y es, para objetivo ajeno, mi método va a ser erróneo. Y para mi objetivo, el método ajeno va a ser erróneo. Es decir, cada quien tiene que establecer sus propias metas. Y lo que el otro haya hecho tal vez te puede nutrir, pero no significa que esa sea la clave y así lo vas a lograr. Ahí sí tú le tienes que poner de tu cosecha, tú tienes que trabajarlo a tus propios tiempos y a tus propias formas. Si tardaste, en lugar de lograrlo en el primer mes, en enero, lo lograste hasta febrero, es completamente válido. Nadie te está presionando más que tú, tal vez. Y si alguien te está presionando, más bien sí tendrías que decirle, oye, hazte a un lado, claro, porque son mis tiempos. Entonces, nadie te está presionando a lograrlo, tal vez. Entonces, puedes darte ese chance a hacerlo a tus propios tiempos y a tus propias formas. Claro. De igual forma, tienen que ser muy específicos y lo que les decía, no es tanto que quieres lograr, sino también que estás dispuesto a sufrir. Yo sí les recomiendo mucho, hagan un plan. Ok, quiero hacer ejercicio, pero nunca en mi vida he hecho ejercicio. Quiero hacer tal deporte, pero pues ni encuentros cercanos he tenido con este deporte. Entonces, que ahí también, digo, empiecen, pero muy conscientes de que al inicio, pues no van a hacer unos másters, de que van a ver a los otros entrenando y van a decir, ay, ¿cuándo me voy a ver así? Es poquito a poquito. Si la meta es leer, pues al principio, pues sí, claro, me va a dar mucha flojera. Pero empezar de poquito en poquito. Esta semana voy a leer 5 páginas diarias, no sé, claro, o 3 veces por semana. E irle subiendo poco a poco. Pero sí vale mucho la pena de que vayan llevando registros y que vayan estableciendo un plan de cómo le van a ir subiendo paulatinamente. Alguna vez escuchaba, por ejemplo, en este tema, digo, yo traigo mucho el tema de lo del peso, así que por eso utilizo ese ejemplo. Cada quien lo suyo. Exactamente. Escuchaba alguna vez a un nutriólogo que decía, la verdad es que si yo tengo un paciente que es atleta de alto rendimiento, por supuesto que su dieta va a ser súper restrictiva. Y mencionaba, yo no entiendo por qué existen nutriólogos que desde el primer día a gente, digo, no va a sonar tan bien, pero a gente común y corriente les pone dietas tan restrictivas. O sea, si tu meta es bajar de peso, pero no tienes un tiempo definido, puedes irlo haciendo paulatinamente. Claro. Yo te puedo poner un pastel mensual a que te comas,
Y puedes ir bajando de peso paulatinamente. No tienes que restringirte desde el inicio. Puedes crearte el hábito de ir comiendo mucho mejor. Eso es algo que, por ejemplo, ahorita es algo que se le llama alimentación consciente. Claro. Y justamente eso es algo que tenemos que ir tomando en cuenta. ¿Qué quieres como tal? ¿Bajar de peso o tener una alimentación consciente? Entonces, ahí es a donde tenemos que ir tomando en cuenta cuál es mi propósito. Si mi propósito es bajar de peso de aquí a un mes, sí, claro, me restringo todo, voy a bajar de peso y entonces así le hago. Claro. Pero después, el siguiente mes, voy a tener un efecto rebote seguramente. ¿Por qué? Porque hice algo extraordinario en ese momento a lo que no estoy acostumbrado. Completamente. Y ahí es donde precisamente, insisto, no estamos hablando solo de propósitos o cambios, sino, insisto, establecimiento de hábitos, cambios cerebrales. ¿Cuál es la mejor recomendación? Empezar a sustituir. A ver, si a nivel cerebral ya tenemos patrones neuronales establecidos, para poder establecer uno nuevo, pues tengo que empezar a sustituirlo paulatinamente. Entonces, por ejemplo, ¿no? El dejar de fumar, pues a lo mejor al inicio, para dejar de fumar, pues ok, no voy a fumar, pero me voy a comer un chicle, ¿no? Por decir algo. Sustituirlo con algo. Entonces, esta también es una forma bastante útil y muy recomendable precisamente para ir cambiando estos hábitos. Exactamente. Y muy importante, ojo, ¿por qué 12? O sea, yo sí me hago la pregunta, sí. 12 meses, y demás, pero ¿por qué 12? Es demasiado. Es algo como que muy aprendido, o sea, como que se lo escuchas a tus papás desde que eres niño. Se lo vas escuchando a los papás que las 12 uvas y que las 12 campanadas y que no sé qué tanto. Y entonces el 12 se termina convirtiendo en en un número como mágico, así como de tiene que ser 12. Y es como, y si son 6, y si son 4, y si son 3, o sea, la verdad. O si es 1. Exacto. Y eso es a lo que voy. Digo, yo desde mi trinchera y un poquito más estudiado, por eso dije para este 2022, pues nada más 3. Y no me fue bien. Entonces ahí es donde digo, pues, bueno, ahorita planteándolo, pues para 2024, pues yo creo que me voy a establecer uno. Sí, 1 o 2. 1 o 2. Sí. Y algo muy importante también, a ver, esto que mencionabas, ¿no? Pues ya el siguiente mes ya no lo logré. Uh-huh. Otra parte del estudio de Philip Alali, que también muy importante este estudio, porque sacó varias cosas. A ver, recomendación. Si te saltas 1 hasta 2 días, todavía la salvas. Vale. Pero ya de partir del tercer día que tú dejes de llevar a cabo un hábito, no me preguntes el número, no me acuerdo, pero la posibilidad ahí sí en porcentaje de que lo concretes disminuye radicalmente. Claro. Entonces, tienen 1 o 2 días de colchón, pero aguas con el tercer día. Sí, claro. Hablabas hace ratito de estos temas de las redes neuronales y demás. El ser humano como tal se habitúa a establecer ciertos patrones, ciertas conductas y demás. Entonces, esto también tiene que ver con respecto a las redes neuronales. Cuando nosotros repetimos una acción, entonces nosotros estamos creando lo que se le llama redes neuronales. Una vez que nosotros dejamos de repetir esta acción, esas redes neuronales se van perdiendo, van dejando de manifestarse, vamos a llamarle así, y entonces se van perdiendo esas conductas, se van perdiendo esos patrones. Esta red neuronal va perdiendo la fuerza. Exactamente. Y, por ejemplo, ¿no? Digo, yo fan del café, tuve que dejar el café, entonces, pues ahorita estoy tomando agüita, pero fue sustituirlo, pues, por té. Claro. A la misma hora que me tomaba mi café, pues ahora me tomo mi té. Entonces, eso es a lo que voy. A veces sí me sale, a veces no. Últimamente sí me ha salido, pero bueno, ahí... Sobre todo eso es un punto importante, darse chance. Porque hay veces en las que sale y hay veces en las que no, pero muchas veces ni siquiera nosotros nos damos chance de equivocarnos, si le podemos darle esa palabra, de equivocarnos una vez. Tiene que salir perfecto. ¿Y por qué tiene que salir perfecto? ¿Quiénes somos? O sea, ¿somos dioses? ¿Somos infalibles? Somos infalibles, exactamente. No, claro que no. Y ahí también, y para ir cerrando la última recomendación, si se equivocan, si no les sale, ojo, ahí sí, no somos infalibles. Replanteen esta meta. Realmente tengo que leer todos los días, tengo que hacer ejercicio todos los días, tengo que tener una dieta súper restrictiva todos los días. Algo no está funcionando. Entonces vayan replanteándola, pero siendo muy honestos con ustedes mismos de qué sí les funciona y qué no. Claro. ¿Por qué? Porque a lo mejor, y pues habrá gente que pues sí, de un día para otro puede dejar de fumar. Habrá gente que no. Sí. Por ejemplo, ¿no? Y es muy usual escuchar eso de, no, yo de un día para otro lo dejé ya. Sí. Sí, o sea, sí pasa.
pero no es lo usual. No es lo usual. Entonces, ahí sí se equivocan, yo sí les diría, empiecen desde cero nuevamente, pero vean en dónde estuvo el error, en dónde se equivocaron y pues entonces qué cambios tienen que hacer precisamente para que ahora sí esa meta se vuelva alcanzable y no se quede nada más como un sueño en las nubes de, ay, pues hubiera estado padrísimo que hiciera yo ejercicio. Sí, por supuesto. Sí, ¿por qué no me está funcionando? Porque ahorita no tengo el tiempo. Entonces, si no tengo el tiempo, pues a lo mejor algo en casa y de 15 minutos, pero que sea súper efectivo. Exactamente. Y con eso es más que suficiente. Sí, yo ahí, por ejemplo, algo que les mencionaría con respecto a estas recomendaciones que estamos mencionando, hay que tomar en cuenta 3 factores: intensidad, espacio y tiempo. Claro. Si no tienes, si tienes el tiempo, por así decirlo, para hacerlo, adelante. Si no tienes el tiempo, redúcelo. O sea, identifica el tiempo que tienes para ello. Adapta la actividad Exactamente. A ti. Segundo, espacio. Si no puedes ir al gimnasio, no intentes a fuerzas hacerlo en el gimnasio. O sea, puedes buscar otros espacios, pero sí date esa chance de buscar esos espacios. Y finalmente, la intensidad. No eres un atleta olímpico, tal vez, o si eres un atleta olímpico y nos estás escuchando, pues qué chido. Pero si no, no tienes que hacerlo hasta dejar el pulmón ahí. Puedes permitirte y darte chance de hacerlo a cierta intensidad e irla subiendo poco a poco. Entonces, son los 3 factores que tenemos que tomar en cuenta: intensidad, tiempo y espacio. Entonces, yo ahí sí les plantearía estas tres características, estos 3 factores, para ir implementándolos a los propósitos que sí puedan hacer. Ahora la intención es que comiences a ver qué propósitos sí puedes hacer. Así es. Y bueno, y ya para cerrar y el elefante de esta conversación. No todos los hábitos van a ser logrables y lo más probable es que falles en muchos intentos. Sin embargo, tienes que ir identificando cuáles son los que se adaptan a ti y a cuáles realmente sí te puedes adaptar. Y tu vida puede incorporarlos. Cada cambio implica una diferente rutina. Y al final del día, tienes que irte adaptando a esas nuevas rutinas. Exactamente. Poco a poco, siendo amable contigo mismo y no presionarte. Ya cuestionamos, ¿por qué 12? Entonces, establezcan sus prioridades. Exactamente. Y bueno, les agradecemos mucho si llegaron hasta el final al haber escuchado este podcast, hecho también con mucho cariño ahorita con las fechas que se vienen, que son fechas también muy importantes. Exactamente. Para iniciar este 2023 con el pie derecho. Y pues bueno, les agradecemos, esperen el siguiente episodio. Si quieren que platiquemos de algún tema en particular, escríbanlo en la caja de comentarios. Exactamente, y también escríbanos qué les pareció este podcast y cómo ven los tips y si los han llevado a cabo, si los van a llevar a cabo, cómo se sienten y qué piensan al respecto. Denle like y suscríbanse al canal y muchísimas gracias. Nos estaremos viendo en el siguiente podcast. Hasta luego. Hasta luego. Bye.